Muy buenos días y como siempre un placer estar con ustedes y le deseo un feliz año a todo el equipo de Radio UNAL. Bien, profesor, pues toda la atención estos días ha estado centrada en la Franja de Gaza, en la tregua que anunciaron Israel y Hamas, pero pues entendamos qué pasa en el Líbano y por qué los ataques no han parado en esta región. Bueno, como ya se informó, es importante recordar que dentro de la primera parte o la primer ciclo de acuerdos entre el Líbano e Israel se iban a generar unos 60 días después de este primer plan que, si no mal no recuerdo, tendría que acabarse el 27 de enero de este mes, de este año, perdón. Y en ese primer proceso, lógicamente, ambas partes tenían que retirarse de lo que tiene que ver con el sur del río Litani. Lo que significa que en los acuerdos, todas las tropas, todos los milicianos o grupos afiliados a Hezbollah tenían que retirarse del sur o el sur del Líbano, el sur del Litani, y Israel también tenía que retirarse también de esos periodos. Eso no significa, y esto ha sido lo más controversial, de que no han terminado las operaciones. De hecho, en este último periodo, casi constantemente hemos visto a la Fuerza de Defensa israelí lanzando ataques casi diarios contra posiciones, no sabemos si reales o no, por la extensión, por la magnitud de las diferentes operaciones en el sur del Líbano. De hecho, en los pueblos fronterizos, al menos más de 5.000 edificios han quedado en ruinas, y casi el 80% de las infraestructuras al sur del Líbano están sin ningún tipo de posibilidad de ser ocupadas o reocupadas. En algunos pueblos, como ya fueron mencionados, Ait al-Shaf, por ejemplo, casi la mitad de la estructura han desaparecido y otras aldeas literalmente han sido borradas del mapa. Por lo tanto, la situación es mucho más complicada de lo que parece. Profesor, ¿y cuál es la respuesta de Hezbollah o cómo ha actuado a lo largo de estos 2 meses frente a esos ataques? Particularmente han sido más declaraciones que en términos operativos. Hezbollah está en un periodo de reorganización tanto interna como externa. Hezbollah ha sido golpeado tanto interna como externamente. Internamente ha sido golpeada dado la política de descabezamiento de su cúpula interior, lo cual sabemos, esto no solamente por el Hezbollah, sino lo hemos visto en otro tipo de organizaciones, lo que hace es que la organización, entre comillas, se tenga que tomar un cierto tiempo de reagrupación. Esto no elimina ni su poder, ni su apoyo, ni particularmente su capacidad operativa, pero sí disminuye la capacidad de reacción. Dado que que Hezbollah hay que comprenderlo en el Líbano como una estructura política social que no solamente tiene este brazo armado de resistencia y también de ataque en contra de población dentro y fuera de Israel, sino también es parte del gobierno, es parte del parlamento, es parte de casi de un Estado dentro de un Estado en términos de la capacidad que tiene Hezbollah de proporcionar servicios básicos a la población del sur del Líbano, y que ahora lógicamente va a tener que lidiar con el nuevo presidente, con la nueva administración que por fin, después de tantos años, perdón, de casi un año y medio, ha podido, ¿cómo se llama?, romper este impasse de paralización política que lo veíamos en el Líbano y lo habíamos conversado en otros tipos de entrevistas, de discusiones, de todos los problemas que esto proporcionaba. Eso en términos internos, y en términos externos
también tiene que pararse, tomar una postura política y llegar a algún tipo de negociación con el nuevo gobierno de Siria. Esto particularmente porque Hezbollah necesita tener canales de comunicación directas y también indirectos con Irán, que pasan en muchos de estos casos por territorio sirio. De ahí que Hezbollah también ha tenido que reorganizarse para poder tomar una postura no tan confrontacional con el nuevo gobierno sirio, que al parecer no quiere, lógicamente, tener a la agrupación dentro del país. Profesor, yo inicié preguntándole o hablando mejor sobre el tema de la tregua en Gaza y es que lo voy a vincular con declaraciones como por ejemplo del ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, quien ha dicho que pues se pone en duda todo lo que pueda hacer la tregua si está haciendo estas violaciones en el Líbano. ¿Qué nos puede usted decir sobre esto y en general sobre las opiniones de la comunidad internacional? La comunidad internacional, y no solo la comunidad internacional, sino también los analistas de la zona, de la región, saben y conocemos de que los cese al fuego o la aplicación real de lo que tiene que ver con los estatutos y con las temporalidades incluso de que los diferentes actores se colocan para proporcionar algún tipo de margen de negociación, son bastante débiles. Sobre todo, y esto es algo bastante lamentable, sobre todo Israel. Israel tiene una larga y fructífera historia de rompimiento de cese al fuego, con muchos actores en diferentes organizaciones, en diferentes espacios. Y esto tiene que ver particularmente porque los cese al fuego también son apoyados por potencias o por potencias regionales o potencias externas que lógicamente hacen sentar a los actores. Ha sido Estados Unidos, Francia, Turquía y también países del Golfo que hicieron sentar a Israel, que hicieron sentar al Líbano para el cese al fuego. De la misma forma, fueron estos actores los que hicieron sentarse a la mesa de forma bastante un poco lento, claro, lógicamente por las políticas domésticas de Netanyahu en torno a Gaza también. Pero eso no quita, y esto lo saben todos los actores, que Israel pueda romper los acuerdos que ha firmado con el Líbano o que ha firmado con Hamas en cualquier momento. De hecho, incluso acuerdos internacionales como lo que tiene que ver con los Altos del Golán, que es una parte que ha sido tomada y que está por fuera del derecho internacional en el sur de Siria. Israel ha avanzado y ahora tiene control sobre un porcentaje no menor de kilómetros de territorio sirio que todavía nadie sabe realmente qué va a pasar con esos territorios, qué va a pasar con esa población y que, lógicamente, de qué forma va a responder el nuevo gobierno sirio, pero también de qué forma va a responder Israel sobre esos territorios, en tanto que conocemos que Israel no tiene problema en anexar territorios que están por fuera de su soberanía o de los territorios que son de los acuerdos del 67 o sus líneas fronterizas reconocidas por el derecho internacional, y por lo tanto, tanto en el sur del Líbano, tanto en el sur de Siria, los Cisjordania e incluso Gaza, particularmente las líneas de trabajo que pueda proporcionar estos acuerdos no siempre se pueden llevar a cabo si no son respetadas por los actores.
Hablando de actores, profesor, al inicio de la lectura de la noticia, pues mencionábamos también que China había reiterado su apoyo a la soberanía e integridad territorial del Líbano. ¿Qué tan certero viene siendo este apoyo y bajo qué acciones pues se enmarcan estas declaraciones? Eh, Hay que comprender a China desde dos parámetros. Primero, lo que tiene que ver con un nuevo posicionamiento global en términos de estar presente en las instituciones, en las organizaciones internacionales y tener una voz, tener lógicamente un espacio. Pero por otro lado también la lógica de China en términos de posicionarse como un actor de resolución de conflictos que pueda proporcionar algún tipo de seguridad o de base securitaria dentro de Medio Oriente, pero también dentro de África y en otras partes del mundo. El único que hoy en día es el actor, por ejemplo, que puede proporcionar seguridad para obligar a sentarse a un actor bastante fuera del aparato internacional, como es el régimen talibán, es China, porque China fue, invirtió, negoció, sentó a la mesa al régimen talibán y por lo tanto ahora tiene algún tipo de presión sobre el gobierno talibán en términos económicos, en términos de infraestructura, en términos, como se llama, de préstamos blandos, para sentar a los talibanes y llegar a un acuerdo de negociación. De la misma forma, si uno traslada el mismo aspecto sobre África y sobre Medio Oriente, China no plantea llegar a algún tipo de acuerdo o poner tropas en esta región, no lo desea, no es parte de su plan, pero eso no significa que a través de lo que tiene que ver con los acuerdos, con los lazos económicos, China no quiera posicionarse como un actor fehaciente en la región. Lo vimos con Irán, lo vimos con Turquía, lo vimos con Arabia Saudita y con otras partes del Golfo. Por lo tanto, no es raro que esté como actor. Y también ganándole un terreno a Estados Unidos, que Estados Unidos en la última década ha tenido una política horriblemente mal planeada sobre los acuerdos de Abraham, que era casi una obsesión de las últimas administraciones, pero también sobre lo que tiene que ver con la región. Si uno ve o chequea lo que tiene que ver con todas las encuestas de opinión sobre Estados Unidos en la región es uno de los países no solamente más odiados, sino que produce a la población, pero también a los países, a los organismos públicos, una total y completamente desconfianza. Por lo tanto, es casi imposible que proyectos, inversiones y propuestas que el gobierno de Estados Unidos lleve en las próximas décadas hacia la región sean aceptadas por la población, pero también tengan algún tipo de finalidad que nos lleve a una desconfianza en torno a los diferentes presidentes, gobernantes o regímenes que lógicamente que están en la región, sobre todo con aliados históricos como por ejemplo Jordania, en donde la nueva administración de Trump aparecen los nuevos funcionarios que van a tener que ir a Medio Oriente diciendo de que en realidad la legalidad internacional poco vale, en tanto que Israel tiene pretensiones bíblicas sobre el territorio y por lo tanto Jordania cuasi debería dejar de existir. Finalmente, profesor, si hacemos una suma de todos estos elementos de los que hemos conversado, la comunidad internacional, esa reestructuración de Hezbollah, ¿qué va a pasar una vez finalice este alto al fuego entre Israel y el grupo? Lo más probable es que el Líbano, y estos por actores internacionales, sea Estados Unidos, sea Francia, sea los Emiratos, van a tratar de presionar a que los acuerdos ya históricos que se han firmado, que son los acuerdos 1701, se lleven a cabo.
Los acuerdos 1701 son un acuerdo que son de la guerra civil del Líbano, particularmente sobre lo mismo. Al sur del río Litani no puede estar Hezbollah y no puede estar Israel. Ahora con la nueva administración y con el nuevo presidente del Líbano, la gran pregunta, y aquí es donde hay que ponerle quizás mayor atención, y es la gran pregunta sobre la mesa, es ¿quién va a reconstruir el sur del Líbano? Porque esta pregunta es central para tratar de dilucidar su respuesta, porque fue Irán el que reconstruyó el sur del Líbano, y es en ese punto, hablando hace décadas atrás, es el punto en donde Hezbollah literalmente gana una posición y gana un peso político. ¿Será Hezbollah el que nuevamente reconstruya el sur del Líbano? No lo creo. Muy probablemente van a tener que negociar con él. Pero si lo hace nuevamente, el sur del Líbano y Hezbollah se va a poder reconstruir como figura política y social. Si lo hacen otros actores, puede que lógicamente las condiciones políticas cambien. Pero hay que ver cómo la nueva administración del Líbano logra mantener su soberanía y logra concretar y tener algún tipo de política de reconstrucción, y con eso podemos tirar líneas en torno a qué va a pasar con los acuerdos y qué va a pasar también con el futuro del Líbano, que casi parece un estado fallido de hace aproximadamente 2 años. Bueno, pues seguiremos atentos a todo lo que pase en el Líbano y a seguramente muchas de estas respuestas, y esperamos entonces seguirlo teniendo con nosotros, profesor. Escuchaban ustedes a Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Gracias, profesor. Un placer y que tengan una excelente semana. Análisis UNAL, más allá de la información.